Hermosa mañana soleada en la provincia de Buenos Aires, fría nos dicen ustedes desde el interior profundo de la provincia, allí donde nos escuchan a través de más de 20 radios. Y hablando de escuchar, en esta recorrida que hacemos para escuchar voces de candidatos y para ir tomándole el pulso a este acto eleccionario al que asistiremos con orgullo, con alegría, a expresar nuestra opinión, ahora nos comunicamos con Florencia Casamiquela, precandidata a senadora nacional por el Frente Cumplir. Florencia, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, Florencia, ¿anduviste por aquí, por la ciudad de La Plata? Estuve en la ciudad de La Plata en el día de ayer, estuvimos recorriendo los comercios de la peatonal, bueno, la ex peatonal 8, y ahí tuvimos la oportunidad de conversar con distintos comerciantes de diferentes rubros, y luego realizamos una conferencia de prensa en el pasaje Rodrigo. Mira vos, bueno, vos, ¿de dónde sos vos? Vamos a empezar por ahí. Bueno, yo soy un poco de cada lado. No, soy nacida en la ciudad de La Plata. Mis primeros años, mi primera infancia la vivimos en la ciudad, en esta ciudad, y luego me fui con mi madre a partir de la separación de mis papás a vivir a Florencio Varela, un lugar no muy lejos, me adoptó y me abrazó para siempre. Mira vos. Luego volví a la ciudad de Las Diagonales a culminar mis estudios de abogada, y actualmente estoy casada con un platense, así que es una ciudad que yo vivo muy cercana. La verdad que estamos bastante divididos entre Varela y La Plata. Bien, así que te recuperamos para La Plata, y seguramente si te va bien como esperás en las elecciones, te tendremos seguido por aquí, por La Plata. Bueno, Florencia, la campaña, viste vos que cuando ya van llegando la etapa de las definiciones, es como que se empiezan a endurecer los discursos y uno plantea una cosa y otro pone énfasis en otra. Nosotros hemos hablado estos días con analistas de opinión, encuestadores, y en eso sí coinciden todos, que cuando van a preguntarle a la gente cuál es la preocupación central, la mayoría habla de inseguridad e incertidumbre, pero inseguridad en el sentido de la inseguridad por el lado de los robos, pero también la inseguridad de lo que va a pasar, cómo voy a llegar a fin de mes, ¿no? Ese es el tema central. Creo que cuando se plantean las dos campañas, por un lado, la campaña de Cambiemos, poniendo énfasis en destacar los actos de corrupción que puede haber habido en el gobierno anterior, y el otro sector, digamos, que trata de marcar la realidad del día a día de la gente, me da la impresión que acertaron más aquellos que le apuntan al día a día de la gente, ¿no? ¿Qué te parece a vos? A mí me parece que la sociedad, ciertamente yo noto a lo largo y ancho de toda la provincia que el miedo pasea impiadosamente por nuestro pueblo. Tal como decís, el que no tiene trabajo tiene miedo a no conseguirlo, el que tiene trabajo tiene miedo a perderlo. En cada una de las familias tiene miedo a la factura del gas y de la luz. Después tenés miedo a no poder ir al almacén. El otro día estuve con un abuelo que me dice, yo tengo que elegir entre ir a la farmacia o comprarme comida. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? Ahí está el verdadero desafío y el verdadero planteo que estas fuerzas políticas tenemos que hacer de cara a la sociedad. Porque de esto no salimos anclados en el pasado. Entonces, a mí lo que me parece es que necesitamos en este último plazo de la campaña que todas las fuerzas políticas hablen con la mayor de la sinceridad a la sociedad. Porque los argentinos, o mejor dicho, gran parte de los argentinos, en la elección anterior han sido estafados con un contrato electoral que no se cumplió. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que le transmitimos a la sociedad. Imagínense que el 51% de los argentinos confió en un cambio, se esperanzaron, suscribieron hacia una fuerza política a partir de un cúmulo de promesas que después cuando gobernaron hicieron absolutamente todo lo contrario.
Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de manifestarnos y de no generar un descreimiento de la política. Ese me parece que es el verdadero desafío en estas elecciones. Y sí, ciertamente la agenda política yo creo que tiene que estar signada por lo que pasa en la vida cotidiana de la ciudadanía. No puede versar por otro lado. Me alarma el manual de marketing del gobierno, porque son quienes tienen la responsabilidad de gobernar, y que en vez de estar leyendo la realidad de los argentinos, que estén leyendo recomendaciones marketineras, me preocupa. Y respecto de lo anterior, digamos, lo anterior a Cambiemos, el gobierno, el kirchnerismo, digamos, ¿qué evaluación haces vos? Mira, yo creo que Cristina ha pasado a la puerta grande de la historia. Ella ha llevado adelante transformaciones impensadas en nuestro país. Ha dado vuelta la página y el rumbo de nuestra historia en cuestiones muy significativas, en conquistas de derechos muy importantes, y además con una recuperación de algunos valores históricos que indudablemente deben ser reconocidos. También creo que quedaron debates de algunos temas pendientes, y que además con la derrota esos debates se han profundizado. Entonces yo creo que tenemos que reconocer todo lo bueno que se hizo, que tenemos que ser muy autocríticos con aquello que no se hizo, que se hizo mal. Y es lo que un poco venimos a plantear nosotros. Cada uno de nosotros hemos honrado la gestión anterior con nuestro desempeño, con nuestro compromiso, con nuestra vocación por hacer en cada uno de los ámbitos que nos tocó. Fíjese, Florencio Randazzo ha llenado de luminosidad un Ministerio del Interior que era un lugar absolutamente oscuro, en donde no se sabía bien qué era lo que pasaba. Entonces, pero me parece que los argentinos tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Del mismo modo que el gobierno fue electo para resolver los problemas de la gente. No puede estar jactándose o intentando todo el tiempo imponer otra agenda distinta a lo que sucede en Argentina, o después de 20 meses estar excusándose en la gestión anterior. Los argentinos necesitan respuestas concretas hoy. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar con una agenda política que esté destinada a consolidar en estos últimos 2 años de gobierno de Macri una oposición firme, contundente, responsable, una oposición con coraje para plantarse frente a los intereses que van a estar en disputa en este último tramo del gobierno de Mauricio Macri, pero que tenga una profunda capacidad constructiva de cara hacia el futuro, porque acá se trata de ganarle a Macri, no de gritar cuanto más alto todo lo desastroso que es. Estamos hablando con Florencia Casamiquela, precandidata a senadora nacional por el Frente Cumplir, es la compañera de fórmula de Florencio Randazzo. Ahora, si bien, Florencia, los encuestadores nos decían que no está entre las primeras preocupaciones de la gente, también dice que ellos recogen el comentario de la gente que dice, bueno, está bien, las cosas no van bien, digamos que no estamos como esperábamos, esta gente no ha cumplido demasiado, pero no quiero más corrupción. O sea, se ha instalado ese tema de la corrupción, ¿no? De asociarla mucho con la gestión anterior. Mire, la corrupción genera frustración en los pueblos. Genera un descreimiento muy fuerte. Yo creo que la justicia tiene que avanzar en la investigación de estos hechos y deben aclararnos a todos los argentinos la situación de los funcionarios, de los exfuncionarios que están siendo
investigados, porque tampoco nos merecemos quedar atrapados en una discusión cuando en verdad lo que sucede es que cuando yo camino por la calle no me preguntan por De Vido, por López, por Calcaterra, por Panama Papers. Me preguntan por cómo van a pagar la luz y el gas. Me preguntan por cómo van a sostener su fuente de ingresos. Me preguntan por cómo recuperar la pensión por viudez a aquellas mujeres que han llegado al último periodo de su vida y que necesitan vivirlo con dignidad y de repente le arrebatan derechos. Esas son las preguntas. Indudablemente que el tema de la corrupción es un tema que nos preocupa, que hay que discutirlo, que hay que ser muy claro. La fuerza política tiene que ser muy clara con esta situación. Pero tienen que ser claras y no tienen que ser oportunistas, porque la verdad que también el mamarracho que hemos visto en las últimas semanas no deja de ser un mamarracho, en donde quedamos todos los argentinos enredados en una discusión que no tenía significación jurídica, porque el propio juez había dicho que no al desafuero. Entonces, por un lado, la dirigencia política tiene que ser contundente y dejar un mensaje claro. Nosotros estamos absolutamente en contra de los hechos de corrupción. Merecen todo el peso de la ley. Merecen que la justicia sea rápida y efectiva, que me parece que ese es el gran escollo. Y además, para no dejar lugar a dudas, estamos absolutamente en contra de la utilización de los fueros como instrumento que amparen la impunidad en Argentina. Eso debe ser claro. Ahora, yo, como dirigente política, como precandidata a senadora nacional, además quiero discutir qué es lo que pasa en mi país. Quiero discutir qué es lo que pasa con el trabajo. Quiero discutir qué es lo que pasa con las pymes que tienen una caída de hace 20 meses ininterrumpida de la producción. ¿Qué es lo que pasa con el consumo? ¿Qué es lo que pasa con el mercado interno? ¿Cómo va a impactar la suba del dólar en los precios? ¿Qué es lo que pasa con las políticas de género? Un tema que yo trabajo mucho y que me quita el sueño ver cómo no tenemos ninguna respuesta del Estado, o todo lo contrario, tenemos una improvisación enorme y día a día nos tenemos que despertar con una nota estremecedora de una mujer más que muere. Quiero discutir esas cosas. Bien, bien. Florencia, gracias por atendernos. Te deseamos que tengas un lindo día. No, por favor, encantada. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. La doctora Florencia Casamiquela, precandidata a senadora nacional por el Frente Cumplir, es la compañera de fórmula de Florencio Randazzo, ¿no? Digo fórmula. Encabeza a Florencio Randazzo, en segundo lugar, Florencia Casamiquela. Ahí la escuchábamos, la visión entonces del espacio denominado